Pase bien. En esta oportunidad vamos a ver la confesión en momentos atípicos como el que estamos viviendo hace ya algunos meses por cuenta de la pandemia del coronavirus. Todos ustedes ya conocen qué es la confesión, cómo se hace, de eso nos habla ampliamente el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Hemos visto estos temas en los distintos cursos que hemos tomado, bien sea para primera comunión, para confirmación, incluso en algunos momentos en el matrimonio, retiros, cursos, de distinta manera en la que cada uno de nosotros participa en una vida espiritual más activa y más cercana al Señor Jesucristo. Pero lo que quisiéramos ver en este momento es la confesión desde otro punto de vista, en un momento atípico. Y por eso este video se llama La confesión, explicación para los casos de imposibilidad presencial. Es decir, lo normal es que nosotros nos confesemos de manera presencial ante un sacerdote, pero con motivo de la cuarentena no hemos podido. Las cuarentenas implementadas en todos los países del mundo han impedido que los católicos participemos normalmente de los sacramentos de la Santa Iglesia Católica. De manera regular, la mayoría de sacramentos a los que el católico accede son la confesión y la Eucaristía. Pero estamos en una época dura. Estar alejados de los medios de salvación más importantes para nuestras almas es complicado. Y ya hemos visto cómo varias profecías de la Santísima Virgen María que datan de más de 100 años, por ejemplo con Fátima y mucho más atrás con Lourdes en Francia, y recientemente con las apariciones en Garabandal y las apariciones en Medjugorje, nos dicen que estamos en una situación de mayor peligro porque los tiempos finales están llegando y, como todos sabemos, son tiempos más peligrosos para los cristianos. De hecho, algunos expertos en la materia, algunos teólogos, lo que afirman es lo siguiente: ningún cristiano había vivido épocas tan difíciles como la que estamos viviendo en este momento. Así que no es momento para estar preocupados y tristes, es momento para estar alegres por esta oportunidad que nos permite el Señor de ser probados en nuestra fe. ¿Y qué pensarán o qué pensaremos algunos? ¿De qué se trata esto de la pandemia del coronavirus? ¿Es un castigo divino? ¿Es un llamado de atención celestial? Es posible. La humanidad presenta un grado de declive moral significativo y el catolicismo no se abstrae de esta realidad al estar inmersa en múltiples escándalos y desviaciones morales. Porque no solamente la pandemia del coronavirus es lo que trae, no solamente el encierro, es el desempleo, es la depresión en muchas personas, en muchos jóvenes, en muchos adultos, la soledad. Estar expuestos, todos estamos expuestos, los que no están expuestos en términos de salud, como los médicos, que son la primera línea de defensa, los paramédicos, los enfermeros, a quienes envío mis más fraternos saludos de amor y de paz. También son las otras personas que, sin ser médicos, sin hacer parte de este cuerpo de primera línea de defensa, pues nos vemos expuestos porque tendremos que salir a trabajar, o tendremos que salir a estudiar, o tendremos que hacer una serie de diligencias que necesariamente tienen que ser presenciales, porque hay que llevar sustento a la casa, porque hay que presentar tal examen, porque hay que presentar tal prueba, y es necesario viajar. Entonces es un momento muy complicado para todos los seres humanos del planeta, y como hemos visto, este coronavirus ha arrodillado a prácticamente toda la población del planeta. Pero antes de esto, nosotros necesitamos caer en cuenta que la misma Biblia menciona múltiples casos similares en los que, ante el declive moral de los pueblos elegidos, Dios permitía estas duras experiencias hasta que, reflexivos, los pueblos de nuevo le miraban con súplica. Pero no solo la Biblia lo menciona, sino que la misma historia lo ratifica. Los israelitas, por ejemplo, expulsados de sus tierras por su desobediencia a Dios, errantes durante siglos en naciones ajenas, llegan a conformar hace 70 años nada más lo que es hoy en día el Estado de Israel en el cercano Oriente. Hermanos, vivimos tiempos de grave declive moral, de grave descomposición de los valores cristianos, que, como nos advierten la Biblia y la historia, provocan la ira de Dios,
y por tanto estar solos ante lo que el demonio, el mundo y la carne apetezcan hacer con nosotros. El sacramento de la confesión es herramienta utilísima para sacudirnos de esta impresentable imagen ante el buen Dios que nos convida. El virus nos ha impedido acceder a este sacramento durante largo tiempo ya. ¿Y no es esto lo que busca el maligno, hermanos? No es a través de unos gobiernos anticristianos, anticatólicos, como el gobierno chino, que ustedes saben que tiene una injerencia importante en la Iglesia Católica en ese país, un país que restringe libertades, que ordena retirar Biblias, que ordena suprimir el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que ordena suprimirlo de la catequesis en ese país. ¿No es una herramienta del enemigo para atacar al catolicismo? China es un país comunista. Hay otros países comunistas, muchos países comunistas en el planeta, pero China es en este momento, en la actualidad, el mayor representante del comunismo mundial. Y el comunismo lo que enseña, una de sus doctrinas es: Dios no existe. Dios no existe. Lo que existe es el jefe de Estado o el representante mayor. Podrían, digamos, ustedes hagan de cuenta un presidente de una república, un primer ministro. Lo que existe no es Dios, lo que existe es un ser humano, un hombre puesto en una posición muy alta, de mucho privilegio, que domina al mundo, que domina al resto, que lo controla de tal manera que le restringe todas sus libertades, empezando por las libertades religiosas, empezando por las libertades de expresión, por las libertades de movimiento. Lo que nosotros estamos viviendo en este momento es un virus, es una situación no originada por un simple virus que se produjo entre unos animales o entre unas frutas descompuestas, sino que va un poco más allá. Y lo que ha traído este virus como consecuencia no es solamente un aislamiento social, es una desestructuración de todo lo que significa una buena vida en el mundo cristiano. Miremos las duras palabras con las que Dios advierte a Israel sobre las consecuencias del pecado. Pero no miremos, hermanos, a Dios como alguien represivo e indolente, sino como un padre amoroso que, preocupado por la rebeldía de su hijo adolescente, le advierte sobre el dolor que le causará seguir el mal camino. En Deuteronomio 28, versículos 15 al 69, podemos ver una advertencia muy fuerte, muy dura, que hace Dios a los israelitas si llegan a comportarse mal, si llegan a contravenir, si llegan a menospreciar, si llegan a despreciar los mandamientos santos que Él les había dado para tener una mejor vida, una buena vida. Un video publicado hace algunos días en este canal trata sobre esta narración, sobre una comparación entre lo que dice el Deuteronomio 28 en los israelitas y lo que nos puede estar pasando a nosotros hoy, porque nosotros debemos saber que el sentido de la Biblia no es solamente histórico en el sentido que nos narre algo que ya ocurrió, sino que no tiene tiempo y nos puede estar narrando algo que va a ocurrir o que ya está ocurriendo, como el caso del Apocalipsis. El Apocalipsis se refería, según los estudiosos, a unos momentos puntuales dentro de la historia del pueblo cristiano de los primeros tiempos, pero también se refiere a lo que nos puede pasar hoy, es decir, la historia se puede repetir pero en distintos momentos. ¿Y cómo confiar en eso? Simplemente confiar en la sabiduría de Dios, la sabiduría y la inteligencia de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. En ese sentido, así como el Apocalipsis narra hechos que ya ocurrieron y hechos que vendrán, de la misma manera el Deuteronomio 28 lo puede suceder. Como lo vimos en el video, situaciones muy crueles, muy fuertes que ocurrieron y que pueden estarse repitiendo en estos momentos. ¿Qué menciona allí? Amenazas por desobedecer los mandamientos, turbación y amenaza, peste y mortandad, personas oprimidas y despojadas, personas o países sometidos a extranjeros enemigos, terribles padecimientos físicos y personas con carácter miedoso, cobarde o angustiadas. Sin embargo, el Deuteronomio 30 también nos trae un mensaje de alegría y esperanza. Dios se alegra en hacerte el bien, siempre y cuando obedezcas sus mandamientos y cambies tu actitud frente a la vida, una vida santa. Es algo radical, una vida santa, hermanos. El primer paso para llegar a esto es la confesión de los pecados. Para ello tenemos un examen de conciencia
que enseña la Santa Iglesia Católica, yo voy a compartir un link del video para que cada uno pueda acceder a este archivo, descargarlo y mirar en un cuadro de Excel los 10 mandamientos y al frente, digamos, qué podría considerarse la contravención a cada uno de esos mandamientos. ¿Qué les he querido mostrar? El Deuteronomio 28 con una serie de advertencias ante la desobediencia, pero también les he mostrado la esperanza en el Deuteronomio 30. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Pasar de la desobediencia a la obediencia. Y en el punto medio está la confesión. Arrepentirnos de nuestros pecados y decirle al Señor: he pecado, perdóname, me comprometo a no volver a pecar. Pues bien, y muchos nos preguntamos, incluyendo este servidor, los templos están cerrados, los sacerdotes se están cuidando a sí mismos, nosotros también nos estamos cuidando. ¿Cómo hacer esta confesión? Pues bien, el Catecismo Católico numeral 1457 indica la excepción presencial, es decir, cuando no podemos asistir presencialmente ante un sacerdote o ante un templo donde haya un sacerdote que nos confiese. Y lo dice por motivo grave. La cuarentena es un motivo grave al que la misma Iglesia Católica se somete en atención a que hay que obedecer a las leyes, como lo ratifica el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Respetar a las autoridades. Entonces, tenemos un motivo grave como la cuarentena, tenemos unos templos cerrados, tenemos unos sacerdotes que se cuidan a sí mismos, y también tenemos, por otro lado, en otros países menos democráticos como los de Occidente, unos estados que reprimen a esa Iglesia Católica, como por ejemplo el caso de España, donde las autoridades españolas envían fuerza policial para que detengan las misas, mientras que al mismo tiempo en otra parte del mismo país envían fuerza policial para que al contrario apoyen a personas que están haciendo o celebrando el culto de los musulmanes o del Islam. Ese es el tipo de represión. Le envías policías para que interrumpan la misa que se está celebrando, pero por otro lado envías policías para que apoyen a los que están celebrando un culto no cristiano y que podríamos denominar incluso como anticristiano, como es el islamismo. Este mismo Catecismo Católico en su numeral 1457 que nos indica que podemos hacer la confesión personal con Dios. Y ojo, esta no es la misma confesión protestante, porque el protestante se confiesa, como dice el padre Luis Toro, en la pata de un palo, ante una pared o ante el techo de su casa, y él dice que ya está perdonado sus pecados. Nosotros sabemos por nuestra catequesis católica absolutamente completa y mucho más amplia que la doctrina protestante, que esta confesión no es válida. Nosotros sabemos cuál es la confesión válida ante un sacerdote, como está comprobado en las Escrituras, pero tenemos una excepción, y es que en este momento no podemos hacerlo por la cuarentena. Entonces la Iglesia Católica nos dice: hay un motivo grave. Para los protestantes no hay ningún motivo grave. Para los protestantes cualquier momento es bueno para confesarse, debajo de la pata de un palo o ante una pared de concreto. Para nosotros los católicos hay momentos excepcionales como este que estamos viviendo, y por eso nos dice: confiésense ante Dios de corazón, de manera sincera, pero con dos condiciones. Primero, nos confesaremos apenas tengamos la oportunidad de hacerlo presencialmente ante un sacerdote. Es decir, apenas termine la cuarentena, apenas se abran los templos católicos y en el momento en el que las mismas autoridades eclesiásticas nos den la luz verde, buscaremos un sacerdote para que nos confiese. Ese es el primer compromiso. El segundo compromiso son actos de contrición sinceros. No vamos a pedirle perdón al Señor porque sí y ya. Vamos a decirle: Señor, lamento mucho todo el mal que hice, la manera en la que te ofendí, perdóname, Señor, no soy digno, pero tú eres grande y puedes tener compasión de mí. Vamos a hacer de corazón, vamos a hacer sinceramente y vamos a obtener el perdón de los pecados de nuestro Señor. Esto mismo lo explicó el Papa Francisco en una misa en Santa Marta en el mes de marzo. Lo explico muy claramente. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice el Catecismo Católico, que ayuda junto a la Biblia y junto al magisterio, a la doctrina, a entregarnos una enseñanza completa y de verdad completa, de acuerdo a lo que Cristo mismo y al Espíritu Santo ha inspirado en los hombres de la Iglesia. Pues bien, entonces el examen de conciencia, ¿cuál es? Y lo pueden encontrar ustedes en diversos
incluso en el Catecismo Católico y en diversas enseñanzas, en qué consiste el examen de conciencia. Yo he dejado un archivo en el link que aparece en color naranja al final de esta pantalla para que cada uno de ustedes, quien quisiera, pueda tomarlo, leerlo y obtener una guía muy rápida de qué es el examen de conciencia y sobre qué entonces hay que pedirle perdón al Señor. Pero como les repito, es un examen de conciencia basado en lo que enseña la Santa Iglesia Católica, que considera los 10 mandamientos de la ley de Dios, las obras de misericordia, los pecados capitales y las virtudes contrarias a la fe. Es una guía muy corta, pero al mismo tiempo muy completa para que hagamos un examen de conciencia aceptable ante nuestro Señor. Ahora, ¿qué se sugiere? Lo siguiente, y es primero, que se inicie este examen de conciencia unos minutos antes de la próxima Santa Misa a la que vayamos a asistir. Por ejemplo, si tú, hermano o hermana que me escuchas, vas a ir a la misa mañana, entonces media hora antes de esa próxima misa te sientas a hacer el examen de conciencia. Si vas a ir a la misa el próximo domingo, entonces media hora antes de la misa del próximo domingo te vas a sentar, haces el examen de conciencia. Procedes en ese mismo momento, ya habiendo leído toda la guía, que es muy pequeña, es una hoja muy pequeña, muy rápida de leer, procedes con la confesión mentalmente. Tú no te vas a parar en la pata de un palo a hablarle a la pata del palo del árbol, no te vas a parar frente a una pared de concreto a hablarle a la pared de concreto. Tú mentalmente, de rodillas si quieres en tu cama, frente a una imagen de nuestro Señor Jesucristo, frente a una imagen de la Santísima Virgen María, vas a pedirle perdón al Señor. Cuando ya empiece la misa, en el momento del acto penitencial, cuando el sacerdote levanta su mano y hace la absolución por los pecados veniales, en ese momento podemos obtener la absolución de nuestros pecados más graves si hemos seguido primero los pasos anteriormente relatados. Y ya luego, en el momento de la comunión espiritual que nos está tocando hacer a muchos, agradecerle a Dios: Señor, gracias porque a lo mejor no conocía esta manera de confesarme. Gracias porque sé que existe esa manera. Y gracias porque además sé que es una enseñanza de la Santa Iglesia Católica, es decir, es sana y es recomendable. Gracias, Señor, por el pecado que me has perdonado y por la nueva oportunidad que me brindas. Gracias, Señor. Esa es una fórmula que hemos puesto en esta pantalla simplemente como una guía para ustedes. Quisiéramos compartirla en la medida en la que les sirva o en la medida en la que le inspire a cada uno a dirigirse al Señor. Bienvenido. Señor, sabes cuán pequeño soy, cuán débil, cuán frágil. Te pido perdón, Señor, porque siendo tú un Dios tan bueno, yo te ofendo y te olvido frecuentemente. Te pido perdón, Señor, porque aunque intento perfeccionarme a diario, sigo fallando en las mismas cosas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, no en atención a mis méritos, que son bien pocos, sino en atención a tu bondad, compasión y amor por esta pobre criatura que soy yo. Señor, tú sabes bien mis faltas, sabes de mis esfuerzos. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu bondad en medio de todo lo que pasa en el mundo hoy. Señor, gracias por todo, gracias por tanto. Amén. Ya los tiempos de postergar o dejar para después los asuntos del alma están agotados. O atiendes este asunto o sufres las consecuencias. ¿Cuántos que postergaron o ignoraron la confesión murieron repentinamente en pecado grave? Bueno, como les decía al principio del video, este video de la confesión hace parte de los videos que nos van a llevar a hacer la novena de la prosperidad. Nosotros debemos presentarnos ante el Señor sin mancha para poderle pedir sus bendiciones y al mismo tiempo para poderle agradecer sus bendiciones y para adorarle por la bondad con la que nos trata. Así que esto hace parte de la misma línea de tiempo que debe culminar en la novena de la prosperidad y acto seguido en la novena de los santos ángeles. Son 2 novenas seguidas que vamos a celebrar todos nosotros, todos juntos. Finalmente, queridos hermanos, pedirle su acompañamiento en las redes sociales, en el Facebook, en la fanpage Fe al Sexto Continente, en el Twitter,
Fe Continental y en YouTube Camina por la Vereda. Quisiera también pedirles, hermanos, muy encarecidamente, por favor, compartan estos videos, compartan estos mensajes, compartan estas publicaciones con todos sus familiares, amigos y conocidos que ustedes consideren pueden llegar a necesitarlo, porque después de la novena venimos con una serie de temas que estoy seguro les va a hacer mucho bien a todos. Vamos a tratar el tema de la depresión, vamos a tratar el tema de los amigos, vamos a tratar el tema de cómo vencer las preocupaciones, las angustias diarias. El propósito de las personas que trabajamos en este canal es evangelizar y es ayudar, y es que ustedes nos puedan escribir, y es que ustedes nos puedan comentar sus comentarios en nuestras redes sociales y nosotros contestarles con una palabra de aliento, con un mensaje de aliento, hasta donde el Señor permita podamos ser herramienta útil para este propósito de evangelizar. Ustedes saben que el sexto continente es el Internet, y en el Internet hay muchas personas y hay mucha maldad. Hermanos, sin más, no les quito más tiempo, les agradezco su acompañamiento y bueno, que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los proteja.